Buenas tardes, mi nombre es Luisa María Llanos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los procesos cognitivos básicos. En esta ocasión me corresponde la sensación y la atención. Vamos a iniciar con la sensación. La sensación funciona como un mecanismo sensorio cognitivo mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos recibidos del mundo exterior y así adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. Otra definición que tenemos es que es un tipo de sentimiento inmediato que da lugar a estados mentales no proposicionales que transmiten información no conceptualizada y son causadas por los órganos de los sentidos. Entonces, todo esto quiere decir que las sensaciones es el primer estímulo que recibe el ser humano del exterior. Como lo acabo de mencionar, es a través de los sentidos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los sentidos. Dice que el sistema nervioso debe recibir y procesar la información sobre el mundo externo a través de los órganos sensoriales. Estos reciben estímulos sin procesar y los traducen en señales que el sistema nervioso pueda entender y utilizar. El primer sentido que tenemos nosotros es la vista, donde me dice que los ojos traducen la luz en señales de imágenes. Aquí les quise poner una imagen sobre un ojito. Tenemos también el oído, donde nos informa que el oído utiliza huesos y líquido para transformar las ondas sonoras en señales sonoras. El tacto, que son receptores especializados en la piel que envían señales directamente del tacto al encéfalo. Tenemos el olfato, las sustancias químicas en el aire estimulan señales que en el encéfalo se interpretan como olores. Y tenemos el gusto, donde los receptores envían las señales a las fibras de los nervios facial, glosofaríngeo y vago. Estos nervios llevan las señales al bulbo raquídeo, la que transmite al tálamo y a la corteza cerebral. Bueno, ahí en este slide quiero mostrarle las estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso de la sensación. Bueno, principalmente todo se produce en el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro o encéfalo y la médula espinal. Tenemos la corteza visual, situada en el lóbulo occipital, corteza auditiva, situada en el lóbulo temporal, la corteza táctil en el lóbulo parietal y el olfato ubicado en el lóbulo frontal. Quise ponerles esta imagen para que de forma gráfica puedan entender en qué parte de la corteza cerebral se ubica cada uno de estos 5 sentidos. Bueno, vamos a revisar cuáles son las patologías o trastornos de las sensaciones. Realmente las patologías pueden ser muchísimas y como estamos hablando de 5 sentidos, realmente es un volumen grande. En este caso quise enfocarme en los trastornos de origen visual. Entonces tenemos que es agnosia visual, agnosia de los objetos, donde el paciente es incapaz de reconocer un objeto presentado por vía visual y tampoco es capaz de agruparlo. Tenemos una agnosia aperceptiva, que es la incapacidad de acceder a la estructuración perceptiva de las sensaciones visuales. Los pacientes son incapaces de dibujar un objeto o su imagen, de emparejar objetos o imágenes de la misma morfología. Tenemos también una agnosia asociativa, que es un déficit en el reconocimiento de objetos. A pesar de que la habilidad perceptiva es normal, el procesamiento perceptual inicial está preservado, pero no pueden interpretar el estímulo, asignarle significado o atribuirle una identidad. Tenemos también, esta no es del sentido de la vista, esta es del oído, se llama tinnitus y alucinaciones auditivas. Estas son sensaciones de percepción de sonido en ausencia de sonido externo. Bueno, ahora vamos con la atención. Vamos a ver
¿Cuál es el concepto de la atención? Dicen que la atención es cuando se presentan diversos estímulos, bien sea auditivos, sonidos o ambientales, ejemplo, conversaciones de los demás, y solo nos enfocamos en uno de ellos. La atención se ha estudiado con mayor intensidad, es la atención visual, ya que estaba relacionada directamente con los caracteres alfanuméricos, las formas y los objetos. Tenemos un concepto donde nos habla de que la atención es fundamental para percibir, recordar y aprender ciertas cosas. La atención la podemos clasificar en tres grupos. Iniciamos con la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Es el tipo de atención que se identifica en los niños en sus primeros años de vida. Esta es aquella que hace referencia, según el psicólogo funcionalista norteamericano William James, a la fijación de un aspecto del ambiente o una estimulación determinada. Cuando esto ocurre, el niño o el bebé deja de atender otros aspectos. Este tipo de atención se denomina esfuerzo o concentración. Tenemos una atención dividida. Tenemos aquí como una reflexión donde nos dice, si se nos preguntara a cuántas ideas o cosas podemos atender a la vez, refiriéndose a cuántos sistemas totalmente independientes o procesos pueden darse simultáneamente, la respuesta es difícilmente más de uno, a menos que uno de los procesos sea muy habitual, entonces 2 o incluso 3 sin demasiada oscilación de atención. La atención dividida es el tipo de atención que hace referencia a cuántos tipos de estímulo es capaz de atender el ser humano de manera simultánea o cuántas tareas pueden desarrollarse de manera eficiente. Aquí tenemos una imagen, la personita está atendiendo 1000 cosas, pero seguramente tiene tantos estímulos desde afuera que no va a ser capaz de hacer uno de las actividades de manera eficiente. Tenemos también una atención sostenida, que este es el tipo de atención que busca identificar o comprobar cuál es el tiempo en que se puede realizar una tarea monótona sin que el estímulo decaiga. Tenemos como imagen a una niña prestando atención en una de sus clases, pero algo importante al momento de hacer la lectura del material es que decía que las pausas son necesarias, los momentos de distracción son necesarios, porque si yo busco tener una atención sostenida durante un largo periodo de tiempo, esta en algún momento va a decaer, pero mientras en la realización de esa actividad yo busco un momento de pausa, de distracción, esto va a hacer que al momento de retornar nuevamente a la tarea, pues esta se va a desarrollar de manera eficiente. Bueno, miremos cuáles son las estructuras o áreas cerebrales implicadas en la atención. Tenemos que inicialmente es el tálamo, que es donde se selecciona la información para que luego sea procesada. Tenemos los ganglios basales, que es una interfaz atencional que une la información reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. Los lóbulos parietales y frontales, donde la información del tálamo y de los ganglios basales llega a esta zona para ser adecuadamente procesada. En el lóbulo parietal se preparan mapas sensoriales para luego orientar la atención y en el lóbulo frontal se regulan los procesos psicológicos, la planificación, el control de la atención sostenida y focalizada. Miremos cuáles son las patologías y trastornos de la atención. Bueno, el primer trastorno que tenemos es el de déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno muy común en los niños y las niñas en edad escolar. Según la información y las lecturas, dice que afecta en un mayor porcentaje a los niños. Y hay algunos casos en que se observa en la adolescencia. Tenemos también el síndrome de Wallin, que este tipo de trastorno genera problemas en la coordinación ojo-mano.
Consiste en una lesión en los lóbulos parietales en la parte posterior, donde al paciente se le dificulta, número 1, enfocar un objeto, número 2, sus manos ni sus dedos van coordinados hacia el objeto, y también alcancé a leer que para este paciente, así se presenten varios objetos en su campo visual, solamente se va a percatar de uno solo. También tenemos la negligencia unilateral, que es un trastorno identificado en el lóbulo parietal derecho. Cuando los pacientes intentan copiar un dibujo de un objeto o lo dibujan de memoria sin que el objeto esté presente, ellos se olvidan de dibujar la parte izquierda. Esta es la parte que es opuesta al hemisferio lesionado. Bueno, con esta última imagen les doy las gracias. Quedo muy atenta a sus comentarios y dudas. Gracias.